Y bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Andrea, trabajo en Dynatrix, en recursos humanos. Mientras aquí tenemos Nacho, que bueno, es el cliente de esa charla y bueno, sobre esta charla, que es TDD, o sea, una manera digamos, de aprovecharse, de tratarse al desarrollo bastante interesante, bastante innovadora, bastante lo que Nacho, la verdad, como maneja muy bien y se centra sobre todo en el tema de Java. Lo que os digo es que somos poquitos, ¿no? Y diría que podemos ponerla bastante interactiva. Lo que os pregunto es como de hablar, de preguntar todas las preguntas que tenéis, como tanto a mí como, bueno, personas de recursos humanos, tanto sobre todo a Nacho durante la ¿cómo se dice? Durante la charla. Si no os molesta, ya empezaría como un poquito con la presentación, cada uno como en 2 segundos, como qué hacéis, qué os trae aquí hoy, por qué estás interesado en el tema de Java, de TDD y cosas así. Empezamos de la primera fila. Sí. Yo me llamo David. David, bueno, ¿qué haces? ¿Qué quieres, David? Aquí en ingeniería de sistemas aeroespaciales y me interesa el tema del software y bueno, perfecto, muy bien. Empezamos de la segunda. Yo me llamo Ridwan. Igual. Y también hago aeroespaciales y venía a conocer un poco más. Claro, muy bien, perfecto. ¿Tú? Yo soy Bartomeu, estudio telemática y siempre me ha gustado el desenvolvimiento. Vale, muy bien. Yo soy Eduard y hago telecomunicaciones y aeroespaciales y a mí el desarrollo me gusta mucho. Ya hace un poquito más. Perfecto. Me alegro mucho y diría que si os gusta el desarrollo, seguro que hoy encontrarás cosas, yo diría, interesantes, ¿no? de nuestra parte. Empezaré yo con una muy breve presentación de Dynatrix, pero muy corta, la verdad, para luego dejar la palabra a Nacho para la clase. ¿Cómo va a presentarse la clase? Básicamente, como ya os decía, introducción a Dynatrix, luego tenemos esta masterclass, con entonces una parte teórica sobre el tema de TDD y luego una sesión de live code, ¿no? Pues así que ya verás cómo maneja el código Nacho, cómo lo gestiona y bueno, será un caso real de aplicación de esa tecnología. Y luego, bueno, o durante todas las preguntas que nos pasen por la cabeza sin problemas. Bueno. No sé si conocéis, bueno, primero, pregunta para los 4. ¿Conocéis a Dynatrix? ¿Habéis escuchado antes de la empresa? Bueno, mejor, estamos aquí para bueno, Dynatrix es una empresa que realmente nace en Austria, ahora es una empresa global con más de 3.500 empleados en todo el mundo, 40 oficinas y, bueno, 10 laboratorios de desarrollo. Es una empresa global que se ocupa la empresa, básicamente. Es una empresa de software. Es una empresa pura y dura de software. En particular, somos una de las empresas líderes en el mundo en un sector muy específico, que en inglés lo llamamos APM, Application Performance Management. ¿Qué significa básicamente? Nosotros ayudamos a nuestros clientes, que son grandes empresas de cualquier sector, a monitorar en tiempo real lo que pasa en sus sistemas digitales. O sea, nuestra plataforma se puede conectar con todas las diferentes tecnologías, clases de tecnología que las empresas tienen. O sea, bueno, puede ser tecnología como aplicaciones digitales, o puede ser como ambientes cloud, puede ser como servidores, tanto hardware como software. Nosotros somos capaces de detectar qué está pasando en tiempo real y sobre todo lo que va a pasar en el futuro. Porque también somos una empresa, somos una plataforma de inteligencia artificial, o sea, más datos se proporciona a la plataforma y más, obviamente, apurada será la respuesta que podemos proporcionar a nuestros clientes. Eso es más o menos lo que hacemos y no sé si tenéis, obviamente, preguntas de cualquier clase, pero estoy aquí para responder, ¿verdad? Y bueno, aparte de eso, nuestra cultura. En 2 palabras, lo que podéis esperar trabajando en Dynatrix. Primero, algo que no he dicho es que nosotros tenemos una oficina en Barcelona, una oficina de 200 personas en la Torre de Glorias, la Torre Glad, o como la preferís llamarla, 2 plantas por allá, y la verdad que es un ambiente en general muy agradable, es lo que puedo decir, tanto desde el punto de vista de, bueno,
oficina, la torre está muy chula, la verdad, es muy joven, muy dinámico, la verdad. Para los jóvenes diría que es un sitio interesante de trabajar, aparte desde el punto de vista tecnológico, que ya, como os he dicho, es una de las empresas líderes en ese sector particular de observabilidad de datos. En general, lo que os digo, lo que puedes encontrar en es, otra vez, es una empresa muy joven, como la verdad, muy de buen rollo, donde la gente la pasa muy bien, la edad media en inflación de 30 años, de 31 años, entonces, bueno, hay gente que también como se agregan antes después de la universidad, hay gente como yo que ya tiene como 30 años, pero en general os digo que el ambiente es un ambiente, la verdad, que es donde vas a pasar bien, aparte desde el punto de vista laboral y tecnológico. Obviamente es una empresa que, como ya os decía, Imor, ¿no? Donde la gente está más que lista, más que dispuesta, ¿no? A ayudarlos unos con los otros, eso se valora mucho. En la flexibilidad es un valor que nosotros cuidamos mucho en Dynatrace, en tema, por ejemplo, de flexibilidad de trabajo, o sea, la gente puede trabajar de donde quiera, tanto desde casa, desde oficina. Yo diría que el tema también de flexibilidad, como de balance entre vida laboral y vida privada, es una empresa que valora mucho también, ¿vale? No imagínate una empresa donde la gente se va a trabajar hasta las 7:30, las 8 y ya a las 6 la gente se marcha, se apaga las luces para decirse, bueno, que te vayas si hay hora de ir a la playa o a hacer deporte o lo que sea. Y eso, la verdad, es algo que es muy importante. Lo digo solo no como representante de recursos humanos, pero también como empleado, es algo que la verdad me impacta bastante de manera positiva la vida. Eso es más o menos lo que quería decir de Dynatrace. Bueno, si no confiáis en mí, también en internet podéis encontrar todos nuestros premios. También es muy interesante encontrar en el Glassdoor para mí como las recensiones de los dependientes, ¿no? Las reviews de las opiniones de los empleados, que siempre para mí son las cosas más importantes, ¿no? Porque al final, si también tus empleados sacan impresiones positivas y reviews positivas, al final significa que la empresa está trabajando bien en ese sentido. Bueno, para dar una idea del buen rol que decía antes, ¿no? ¿Qué pasa en ese punto? Bueno, a ver. Bueno, es por ejemplo la próxima actividad que hemos hecho, bueno, el humor amarillo, ¿sabes? No sé si no, eso era muy de recursos humanos, pero lo hemos pasado muy bien. Allá arriba hay una fiesta que se hace, que hemos hecho en la oficina, pero en general, bueno, en Dynatrace, yo digo, aparte de trabajar, hay fiesta todos los días. Como si tenéis una cerveza en la oficina, de primavera y tomáis con compañeros, hay desayuno, hay almuerzo, hay gimnasio, hay la verdad, de hecho, personalmente era un trabajo muy agradable. Como ya os decía, tenemos esta oficina en Barcelona, 200 personas, un ambiente muy internacional, 30 nacionalidades diferentes. Y bueno, por eso yo lo que recomiendo es que, bueno, el inglés obviamente es fundamental para trabajar en Dynatrace, diría que es de lo más importante, porque ya que somos una oficina tan internacional como el inglés es la lengua que se utiliza con los días. Eso es. Y nada, no sé si tenéis preguntas, bueno, luego hablaremos de las oportunidades que hay para los estudiantes en Dynatrace, pero antes quería dejar la palabra a Nacho. No sé si tenéis como preguntas o curiosidades, lo que sea. Estamos aquí, mira, dime. En la oficina de Barcelona, Sí. porque has dicho que hay muchas oficinas. Sí. En la oficina de Barcelona, ¿en qué os centráis? Bueno, la oficina de Barcelona está dividida en dos partes. Diría, una parte que representa Nacho hoy es la parte de desarrollo de software. El centro de actividad de desarrollo está sobre todo en Austria, porque bueno, la empresa nació allá, pero en Barcelona tenemos un departamento de desarrollo bastante importante. Si no me equivoco, Nacho, sois como 70-80 personas, ¿no? Como desarrolladores. Mientras que hay una parte que es la más cercana a lo que yo hago, que es toda la parte de postventa, o sea, consultoría técnica. ¿Qué significa? Básicamente, bueno, esta plataforma es una plataforma muy completa y los clientes siempre nos preguntan personas que ayuden en el día a día a sacar lo mejor de la plataforma.
no tenéis que imaginarlos como un call center, nunca es así, es como una consultoría de nivel avanzado. Por eso siempre buscamos personas con técnicas, como que eran graduados en licenciaturas en cursos técnicos. Por ejemplo, tenemos bastante también de telecomunicaciones también en ese departamento, porque mira, son personas que tienen interés en el mundo y que tienen conocimientos, pero quizás no quieren ser desarrolladores, no quieren saber todo el día, pues tener contacto con el cliente, y en ese sentido, vale, es una oportunidad que ofrecemos también. Entonces, somos divididos en estas dos partes, como consultoría y desarrollo. Otras preguntas, no sé, cualquier cosa, desde qué marca es la cerveza que tenemos hasta, no sé. Si no tienes otras preguntas, los cuatro yo tendré que hablar a Nacho para su introducción y para su charla. Muchas gracias, Nacho. Y gracias a todos por atenderme. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Ponte y ponte David. No es como súper... Es muy curioso, ¿verdad? Voy a poner esto acá, si llega el cable, creo que sí, ahora. También os voy a girar un pelo. Otro no seguís viendo, ¿sí? Bueno, lo primero, gracias por estar aquí, gracias por venir, gracias por hacer que esto sea un hecho. A nosotros nos encanta venir de cuando en cuando a las universidades, un poco a explicar qué hacemos y cómo trabajamos y un poco también acercarnos, ¿no? Desde el punto de vista de que la empresa al final está ahí fuera, pero los que estáis estudiando estáis dando el duro para ser los siguientes ingenieros del futuro del mañana. Así que gracias por estar aquí. Vamos allá. ¿Por qué esta sección os preguntaréis? Bueno, ¿cuáles de vosotros habéis oído hablar de TDD? Porque esto es una pregunta así para también situarnos, ¿no? Vale, pues TDD es una mecánica de trabajo en la que básicamente cuando estás desarrollando software, el principio en el que se basa es que empiezas construyendo el test y luego desarrollas el software que realmente quieres producir. Un poco una cosa que no, inicialmente dirías, ostras, ¿cómo voy a construir algo del cual voy a hacer una prueba si saber exactamente cómo va a funcionar? Pues es un poco la idea del método científico de yo tengo una hipótesis, ¿no? Y luego intento demostrar esa hipótesis o contrastarla con unos experimentos que voy a hacer al respecto. Pues los planteamientos de TDD es algo así, en el sentido de que tú defines un test, un comportamiento que esperas que suceda y luego lo implementas. Es un poco algo raro porque la mayoría de gente acostumbra a desarrollar algo y, mira, construyo algo, mira, he hecho una aplicación que hace fotos, las envía a internet o hace no sé qué, permite editarlas. Y luego al final te das cuenta que eso acaba funcionando, lo pones en un servidor o lo pones donde sea, empieza a funcionar, pero el problema está cuando empieza a fallar, ¿no? Entonces te llama el jefe, oye, esto que has hecho estaba muy bien, pero ahora empieza a fallar, esto no va, que me ha llegado un cliente y esto no funciona. Bueno, entonces cuando descubres que existen los tests de programación sirven para verificar que lo que has hecho realmente no funciona y va bien castellano, por cierto. Vale, que ahora estaba pensando si yo tengo agarrado gallego, inglés, no me da portugués, pero no. Pues esto que os decía, es una mecánica que te ayuda a hacer ese tipo de cosas siempre y cuando comprendas el valor de los test, ¿no? Que es al final el hecho de que, claro, yo desarrollo algo y lo que quiero decir es que todo lo que esté funcionando, ya sea un producto que haya construido, una aplicación móvil o lo que sea, funciona como esperaba. Pues imaginaros, ¿no? Un cohete que se envía a la Luna está construido por 1.000 millones de piezas, los lo saben mejor que yo, pero tiene una cantidad de software entendido para construir y comprobar que cada subsistema está funcionando como espera y cada uno de ellos tiene que estar probado de manera individual y luego integrada, ¿no? Entonces hay un montón de cosas ahí que tienen que estar probadas de forma unitaria, de forma individual y luego en conjunto. Porque al final lo que buscamos es que no tengas que cambiar algo, ¿no? Ostras, pues tengo que cambiar algo a la Luna, ¿cómo va a salir? Lo enchufas y lo cambias. Se puede hacer, pero es algo más complejo de lo que actualmente hacemos. Entonces, es la mecánica que os decía, ¿no? Escribir primero los tests, luego haces el código que envías a donde sea, a tu aplicación móvil, a tu desarrollo, a tu satélite, de donde hagas. Entonces, la sesión esta es un poco para entender estos conceptos básicos de TDD, un poco explicaros las ventajas y desventajas de llevar esto de TDD y el ver qué diferencias hay entre escribir los tests antes o escribirlos después. Entonces diréis, bueno, pues si lo puedo hacer de una manera u otra,
pues lo voy a hacer cuando venga bien. Entonces explico ahora cómo se puede hacer y luego explicaré un par de cosas, de truquillos que yo utilizo y pues haremos un ejemplo vivo para que veáis cómo es esto, cómo se puede hacer así, porque al final las cosas técnicas sí que están bien, pero yo creo que merece la pena hacer un ejemplo en vivo, que es algo que a todo el mundo pues le gusta. Entonces siempre os planteo que no hagáis como el de esto, no vayáis ahí con la cara de, oye, pues, me voy, esto no está para mí, pues darme un poco de margen y veréis. Yo creo que va a ser interesante. Soy Nacho, trabajo como Principal Software Engineer en Dynatrace. Soy un fan acérrimo de todo lo que tiene que ver con TDD, Sync Programming y todas las técnicas de desarrollo de software que son ágiles, por decirlo así. Y empecé a trabajar en esto del mundo de software pues, hace un tiempo, desde el efecto 2000, o sea que pues ya lo vi un poco. Y soy fundador de la comunidad de usuarios de Java de Barcelona y justo con eso, pues también lo soy de la conferencia cuyas pegatinas tenéis por aquí. Es una conferencia que hemos centrado desde hace mucho tiempo en Java y el ecosistema de Java, que es un lenguaje de programación en una plataforma que la mucho de así. Pero le estamos cambiando el nombre y este año va a ser el 2023, se va a llamar DBC, Developers Barcelona, un poco para abrir las miras no solo a Java. Hay Machine Learning, hay Big Data, hay Frontend, hay un montón de tecnologías que no estamos cubriendo y de ahí el hecho del cambio, ¿no? Entonces, bueno, más cosas sí, me nombraron Java Champion este año, me encanta la montaña, había sido corredor de maratones por la montaña, este tipo de cosas, ahora ido cortando, pero sigo disfrutando de la montaña lo que puedo. Y cada X tiempo pues pongo cosas sobre Twitter, en Twitter, soy GoHill en Twitter, y pongo cosas sobre testing, sobre programming, sobre, bueno, y desde cuando pues imaginaros, algún que otro un chiste, etcétera, pues evidentemente también cae. Añadir que, claro, somos los que somos, pero en cualquier caso, si tenéis alguna duda, no me podéis levantar la mano y si os queda claro, sí, yo os encantado de echaros un poco de luz, si puedo, en vuestras dudas, vuestra consulta. Una pequeña warning es, yo voy a explicar lo que ha sido mi experiencia, mi adaptación a lo que ha sido la aplicación de TDD en mi, digamos, en mi perspectiva. Posible que si lo oyáis a según qué libros y tal, la percepción sea diferente, y ahora veréis también un poco por qué. La agenda del día va a ser muy sencilla, como os decía antes, voy a explicar un poco dónde viene esto de TDD, las ventajas y desventajas de que tenemos al respecto del proceso en sí, cómo funciona, veréis que es bastante sencillo. Los hábitos que os decía que os recomiendo a la hora de usar TDD y de practicarlo y tal, el ejemplo de la coding y luego haremos un pequeño resumen. Así que vamos a ello, pues nada, esto de TDD viene de hace, no es nada fancy, sinceramente, desde hace muchísimos años, desde el año 90, cuando las máquinas, los ordenadores eran esas pedazos de máquinas que ocupaban habitaciones y tal. Un señor de Mountain trabajando en un proyecto muy grande en Chrysler en aquel entonces, descubrió, bueno, empezó a trabajar pensando que había otras maneras de desarrollar software que primero sirviera para tener una cierta agilidad, para que entregara software de manera constante y no tuviera problemas a la hora de entregarlo. Muchas veces el software es aquello de que desarrollas algo, desarrollas algo, implementas una funcionalidad y pues puedes hacer que la funcionalidad esta pues haga que otras se rompan o vendas, ¿no? Entonces él descubrió que había ciertos mecanismos y maneras de trabajar y habilidades que ayudaban a que pues, un desarrollo de software fuera de otra forma. Empezó a trabajar en lo que fueron las bases de lo que se llama Extreme Programming, que es un conjunto de metodologías que ayudan a trabajar a implementar software de muchas otras formas. Estamos hablando del nacimiento del movimiento Agile, estamos hablando de patrones de software de aquel entonces, bueno. Y en esos tiempos, pues escribió el libro de Extreme Programming, que es famoso porque es bueno, uno de los principales pilares, digamos, en nivel de desarrollo de software y de metodologías ágiles. Y a partir de eso, pues, él descubrió que pues, construyó el primer framework para test unitarios. Y se dio cuenta que pues, el mecanismo que había utilizado de esa manera de trabajar, diciendo que podía construir un test y luego hacer el código de evolución, que era un hecho que podía ser real, y de ahí el hecho del libro que creo, que es el Test Driven Development by Example, que es una de las biblias, por decirlo así, de cómo es esto del TDD. La cosa de TDD es que es no tan sencilla como parece, y ahí partimos del hecho que hay dos clases. Hay gente que lo explica de una manera y gente que lo explica de otra. Si es del lado clásico, pues se dice que es de la clase o de la escuela de Chicago, y si no está la otra escuela, que es la escuela de London, o MOOCs. La escuela de Chicago es la original, digamos así, la de Cambridge, y la idea es que tú haces que tu software evolucione a medida que introduces test. Imaginemos un calculador, una clase, una función, lo que sea, que hace un cálculo de
de unas operaciones concretas y tú, pues inicialmente haces una operación y luego dices, mira, además de hacer esto, ahora quiero que haga otra cosa, ¿no? Y implementas, añades otro comportamiento. Ese tipo de cambios que vas introduciendo son los que hacen que tu cambio, tu código vaya cambiando, ¿no? Pues mira, aquí he visto que esta cosa está repetida. Ah, pues esto está repetido así, puedo coger y ponerlo en un sitio común, ¿no? Y extraerlo en una clase, de manera que en diversos lugares reaproveche ese código, no vas a andar copiando y pegando las cosas en más de un sitio. Pues este tipo de mecanismos de cambio son los que se enfocan, por decirlo así, la escuela de TDD clásica o de Chicago. Y está más enfocada a los cambios de estado y las funciones, es decir, funciones que hacen operaciones que devuelven cambios de estado. Y sobre ese tipo de, digamos así, de operaciones y de tests va evolucionando tu código. En cambio, la escuela más de London, o Mokis, es la que se centra en diseñar desde arriba la solución hasta abajo. Desde arriba me refiero a la operación que tú quieres desde el más alto nivel que cualquiera pueda ejecutar. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación web y quiero crear alguna operación, cuando haga una acción determinada, como le dé un botón o lo que sea, sería la acción, digamos así, que empezaría, por la cual empezaría alguien que estuviera aplicando la escuela de London. Y desde ahí hacia abajo vas haciendo iteraciones de manera que tu desarrollo va poquito a poco yendo desde hacia arriba, por ejemplo, hacia abajo. Y esta escuela está enfocada más en la interacción entre componentes. Desde el punto de vista que estás orientado a un diseño orientado a objetos y a clases, la idea es que tú tendrás responsabilidades que pues, tendrás en diversos lugares repartidas. Por ejemplo, un componente que se dedica a enviar emails, otro componente que se dedica a pintar un trozo de la pantalla, otro componente que se dedica a enviar lo que fuera, otro componente. Sí, entonces, la idea es que esta escuela se dedica a comunicarse entre objetos y la importancia está entre la interacción entre los objetos. Por eso esta escuela se llama también de Mokis o algo así, porque lo que intenta es representar o reemplazar cosas que tú no tienes. Imagínate que tú quieres comunicarte con WhatsApp y no tienes un servidor de WhatsApp en casa. Entonces, lo que necesitaría sería poder simular, ¿no?, que algo que sea una comunicación con un sistema de WhatsApp va a funcionar como tú quieres. Eso es un mock. Pues básicamente serían estas dos diferencias entre una escuela y la otra. Y ahora que estamos en un momento... ¿De qué lado estás? Eso es porque has dicho que era tu experiencia personal. Sí, es una buena pregunta. Yo lo que hago en estos... A ver si sí. Yo lo que hago... Curioso porque yo creo que la cuestión no está entre enfrentarse en una o la otra. Creo que hay que saber cuándo aproximarse a una o a la otra. Porque sucede que, por ejemplo, la de London es muy útil cuando empiezas a desarrollar algo, no de una perspectiva de sabes cómo va alguien a interaccionar contigo. Pero si estás haciendo un cambio de, por ejemplo, un algoritmo que calcula la órbita de un satélite alrededor de cualquier objeto, pues seguramente eso ya lo sabes de partida. Entonces la escuela de London ahí no te ayuda, la que te ayuda es la otra. Entonces hay que saber cuál de ellas te aplica, en el sentido de que cuando estés trabajando en un código o en otro, sepas que, pues espérate, lo que yo quiero hacer ahora es introducir un cambio, un comportamiento en una función la que sea. Pues si es así, seguramente tendrás que utilizar la aproximación de Chicago. Esa es la cambieta de... ¿Sí? Perdona. Vale. Entonces, hoy que hace un buen día, no hace tanto frío como ayer, pues hoy hacemos un ejército de imaginación y de reflexión a ver qué tal sale. La idea es que si tú tienes un escenario en el que tengas un mecanismo que te ayude a desarrollar software de manera interactiva, y que te tengas que preocupar de cuando empiezas a desarrollar algo específico. O de hacer esto, o lo otro, cómo interactuar cuando... Imaginaos que es un mecanismo así como muy rápido, muy interactivo, muy sencillo. Y además te ayuda a entregar software que estás comprando cada vez. Hago una operación, la pruebo, funciona, adelante. ¿La consigue? Sí. Entonces, de esa manera tú vas haciendo pasito, y sabes que va yendo bien. Y si no va bien, pues sabes que has hecho algo mal, pues tirar para atrás y cambiar. Imagínate además que tú puedes encontrar efectos de manera temprana, es decir, estás desarrollando software y en un momento determinado construyes un nuevo comportamiento y te das cuenta que, si me deja otro caso, que viene en la instalación aquí cálculo de la órbita, no he encontrado el caso de que, pues eso, resulta que era un objeto intermedio de la órbita, entonces tengo que interactuar de alguna manera y eso se pueda reaccionar, ¿no? De la misma manera, imagínate que este mecanismo te ayuda a detectar errores antes de que llegues a la etapa de ponerlo a costa más, es decir,
Pues no sé, llegas a hacer una página web, resulta que antes de ponerla en producción, te das cuenta que tu compañero haciendo pruebas en la web, oye, mira, yo estaba viendo los test que tienes aquí que me ha dado un error al hacer un cambio de... Y además, te imaginas que este mecanismo que os estoy planteando es más fácil de que tu software cambie porque ya tienes test, tienes una base de código que te está diciendo que tu código está funcionando bien para lo que está haciendo en este momento y si quieres hacer un cambio te ayuda a que eso lo puedas cambiar. Bueno, pues esta es la idea de TDD. Yo lo que estoy planteando es que sigáis imaginando. Imaginar además que tú estás construyendo algo del cual sabes que cómo alguien lo va a utilizar. Y dices, ¿por qué? ¿Cómo pasa esto? Pues muy sencillo, tú estás construyendo test y al mismo momento que estás construyendo un test, sabes como otra persona, otro componente, va a usar tu componente, porque ya le estás diciendo, estás construyendo test, te estás dando cuenta como un tercero podría usar tu cálculo de órbita o tu programa que estés haciendo, o como un tercero puede utilizarlo para renderizar o utilizar cualquier cosa en una página web. Cosa que te ayuda a que un tercero pueda decir, espera, si yo estoy usuario un tercero y resulta que le puedo pasar un número negativo, pues tendré que ponerme un recaudo de que eso ya lo hay previsto. De ahí la gracia de que TDD ayude en eso. Entonces, imaginaos además que la documentación, que es algo que normalmente los desarrolladores no nos gusta demasiado, pues es algo que realmente está vivo. Es decir, tú haces un cambio operativo, algo de tu comportamiento y realmente eso está realmente vivo en el código. No es algo que está, lo tengo en otro sitio, está completamente muerto, sino que lo tengo realmente cambiante. Y además ayuda a que tu software sea más fácil de cambiar, menos costoso y además es posible que tenga menos costes de desarrollo. Entonces te veis, ¿cómo es posible? Bueno, pues ahí he puesto dos enlaces, los míos son de Link3 Cubo y el otro es un recopilador de artículos también de Computador. Básicamente hay varios estudios en los que se han realizado, tanto en empresas de administración pública como en organismos privados, en los que se han visto que equipos están aplicando TDD en una reducción de mantenimiento de software, lo que es más fácil de cambiar, y en la introducción, el hecho de dar pack. Eso significa que nuestro propuesta para mantener un producto es más barato si lo haces utilizando TDD que si no estás usando TDD. Esto es simplemente artículos que he encontrado y hay referentes y whiteboards estos, en los que podéis encontrar más información al respecto sobre, pues, oye, pues, si es bueno o no es bueno, en qué equipos ha funcionado, qué equipos no ha funcionado, etc. Entonces, veis la cara de este muchacho que hay aquí, pero entonces, TDD va a resolver todos mis problemas y va a ser la solución a todo el desarrollo del software. Bueno, pues ciertamente no. Es decir, la realidad es que TDD aporta una serie de cosas, pero también tiene un montón de desventajas. No es fácil, es decir, es una de las cosas que realmente es complicado. Es decir, es muy sencillo empezar a construir algo, un software que haga algo, pero si tu software es realmente complicado, si se parece a los cambios de líneas de transporte que veis aquí, pues seguramente sea complicado comprender todas las bifurcaciones y todas las alternativas que hay. Y de ahí la problemática no solo de que tu software sea complejo, sino de testearlo. Si no puedes testearlo, va a ser muy complicado. Porque entonces significa que tu software se ha diseñado sin pensar que tendría que ser testeado. Como primera cosa que es realmente interesante. Y en ese sentido, relacionado con lo anterior, puede suponer una inversión importante, porque claro, si tu equipo no está predispuesto a hacer test o no está habituado, no hay esa mecánica y esa cultura de hacer el software haciendo lo que te interesa, que esté funcionando siempre bien, pues eso significa que tendrás que hacer un esfuerzo, tendrás que aprender a hacer test, tendrás que aprender a diseñar tu software y encima tendrás que hacerlo de una manera que tu equipo comprenda. Entonces, tiene sus problemáticas. En ese sentido, es fácil de olvidarse. ¿Por qué? Porque si no tienes un compañero en el equipo que no lo practique, que no lo haga, pues es fácil de decir, bueno, ya me estrés como sea, y luego ya, ¿no? Voy a dormir y ya, ¿no? Hasta que llega el jefe y le llama al día siguiente, oye, que el carrito de la compra no va. Entonces, tienes que levantarte tú, arreglar lo que has hecho y, oye, pero esto no funciona, a las 3 de la mañana, esto no es muy agradable, se pasa, y por eso os propongo que sigamos adelante. La cosa que provoca la resistencia, porque hay gente que lo ha probado en casos en los que, por ejemplo, su software era complicado o su situación era ciertamente estresante, ¿no? Muchos equipos que lo que buscan es meter el software continuada sin pensar que a veces lo que hay que hacer es un poco cuidar la calidad del software. Y si no cuidas la calidad del software, va a ser más complicado que lo puedas mantener y sobre todo que lo puedas hacer. Entonces, a veces provoca resistencia porque la gente dice, bueno, yo he probado esto, no funciona, mi equipo lo que buscan es entregar software, yo no tengo tiempo para hacer esto. Bueno, pues no tienes tiempo para eso, puedes encontrar en el futuro problemas que sean más complicados de resolver. Y puede ser, digamos así, puede corromper, pero se corrompiendo pensando que lo que busca es un nivel de cobertura X. Cobertura, para los que no
conozcáis, sobre todo es el mecanismo que te permite saber cuánto de tu código está cubierto por esto, ¿no? Si tú tienes un bloque de código que resulta que el nivel de cobertura es muy bajo, significa que tienes un montón de código escrito, sobre el cual no tienes certeza de que haya un test sobre ello. Eso te provoca cierta, digamos así, capacidad de saber cuánto de tu código está bien o cuál de tu código podría estar mal, podría tener un comportamiento anormal. Sin problema. Tengo que Segundo. Okay. Entonces, al final, como podéis imaginar, el uso de TDD y su aplicación es un poco complicado, en el sentido de que al final tienes problemáticas de determinados casos, proyectos, situaciones, culturas, equipos, etcétera, que hacen que al final utilizar TDD sea más complicado de lo que a priori parece. Entonces, muchos recursos que tenéis también una casa similar a esta, y esto, bueno, si ver esto cómo va, cómo funciona y sobre todo qué es lo que está buscando esto de TDD, ¿no? Pues bueno, imaginaros, ¿no? Por un momento que vosotros sabéis si tienen bicicleta, o sí. Y bueno, me imagino que todos los aprendéis en bicicleta hace un cierto tiempo. Y ahora imaginaros que estáis aprendiendo bicicleta, sí, pero con una bicicleta diferente. Ahora quizás os costaría un poquito más, ¿sí? Pues simplemente la bici os va a cambiar un poco de estatus. Espérate, yo creo que me tengo que adaptar, voy a poner la firma según cómo. Bueno, pues ustedes es un poco así. Seguro que muchos de vosotros habéis aprendido a desarrollar software de una cierta manera, pero las mecánicas que os voy a explicar ahora de cómo se hace TDD y demás no son tan diferentes, de porque una bicicleta que igual sea diferente. Al final lo que queremos es ir de una bici hacia el destino lo más rápido posible. Quizás esa bici no es la más útil para ir más rápido, pero imagínate sí, que el simple lo has entendido. Pero la cosa es que lo que está buscando TDD, bueno, lo que está buscando TDD es un poco como la foto que veis aquí a la izquierda, es construir piezas, bloques de software, de código, que estén funcionando, pero que sean fácilmente reemplazables. Si te imaginas que tienes como un puzzle, ¿sí? Y en el que tienes las piezas pueden ser fácilmente recambiables. Yo tengo una pieza, quiero cambiar por otra cosa, ahí donde pintaba rojo, quiero pintar verde, allí donde te enviaba un mensaje de SMS, quiero enviarlo por WhatsApp, allí donde... ¿sí? Entonces, imaginaros ese tipo de paradigmas por los que viene software, lo que quieres es tener componentes que sean aislados, pero al mismo tiempo reemplazables. Y que además te permita poder editarlo. Para entregar este software que os decía de una manera constante y de un proceso regular. Esto es lo que busca TDD. Diseñar un software que sea construible, desarrollable, testeable y de una manera mecánica y sencilla. Así dicho, parece muy fácil, pero no lo es nada. De momento supongo que no hay dudas. ¿Seguimos? Sí. ¿Qué es eso? Bueno, el problema esto que veis aquí es el mecanismo de TDD, no están, realmente no está complejo, son tres etapas que os explico muy sencillamente, pero cómo hacerlas de manera que eso funcione es un poco más complicado. La idea es que, como decía antes, ¿no? Que explicamos en el paso 1 que tenemos un test de lo que nosotros queremos hacer, una verificación de que yo quiero construir esto. ¿Sí? En principio este test va a fallar porque el primer paso es que ya hacer algo, no está hecho, va a fallar. El siguiente paso es cubrir con los mínimos pasos posibles, aquel test está en rojo y luego tienes que pasarlo a verde para decir, bueno, pues implementa lo mínimo posible para que quieres cubrir realmente. El tercer paso es, bueno, visto lo que tenemos ahora el código que ya está funcionando, ¿no? Ya tenemos el test en verde, pues ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer para mejorar. Miras la foto desde lejos y dices, a ver, esto que yo estoy aquí, y se puede mostrar de alguna forma, puedo coger este código, en algún sitio, lo puedo sacar de alguna manera y vemos cómo funciona. Entonces, este ciclo que veis aquí es muy sencillo, pero cómo hacerlo de manera dinámica y fluida no es tan fácil. Al final lo que buscas es una especificación concreta de un comportamiento, luego implementas lo mismo y luego cambias la foto para ver qué tal está. Tanto los tres como el código de producción. Entonces veis que es algo más diferente de lo que haremos. Vale, pues lo habéis entendido, supongo que no hay problema. Igual que tenemos ciertos ámbitos, ¿no? A la hora de trabajar con cualquier área, de hecho, yo recomiendo que empecéis poquito a poquito con este TDD. Empezar con un pequeño petróleo, empezar con un ejercicio que tengáis en casa, no sé, cualquier ejercicio que queráis hacer. Más que nada porque primero va a permitir entender los mecanismos de paso a paso, uno a uno, y luego lo podéis interpretarlos de una manera más sencilla. Si estáis en un proyecto que tenéis esta presión, ciertos retos, cumplir, ciertas responsabilidades, va a ser muy complicado, pero podéis poner a eso y empiezas a hacer, no, mira, que estoy hablando de TDD, pero esta funcionalidad, vosotros que estáis desarrollando, pues no te voy a tener de mano, porque ya, pero es que no es el lugar adecuado, ¿no? Si tú lo tienes que cubrir, el primero aprender a hacer TDD para luego, ¿no? Para practicar en un trabajo normal. Yo decía que
hay muchos recursos en internet, ahora habéis visto unos cuantos, y yo diría que los objetivos, o sea, la idea fundamental es que lo podéis practicar como una bicicleta hasta que realmente no lo aprendes. Y lo que sea realmente, lo que tenga una bicicleta es un poco peligroso, ¿no? Porque al final te pones ahí una cosa que tienes que mantener un equilibrio, pero inicialmente cuando te lo, ¿no? Te lo pones explicando desde pequeño y dices, me voy a poner yo ahí, si me voy a caer porque no tengo los pies, si no tengo los pies en el suelo, voy a caerme, voy a hacerme daño. Bueno, pues lo tenés un poco igual, tienes que practicarlo, un poco como las artes marciales, hasta que realmente te evitas los mecanismos, los movimientos, y hasta que te das cuenta y acabas utilizándolo en tu día a día. Una cosa que no va a funcionar muy bien es practicarlo con alguien, que se hace el programa. No sé cuándo vosotros sabéis lo que es el programa. Ahora explicaré, y sobre todo, pues contenido online que hay muchísimo y además hay libros. Entonces, sobre el programa, yo esta foto que hay aquí, yo creo que la tomo bastante bien, es un vehículo, ¿no? Que al final lo que quieres cuando conduces un vehículo, ¿no? A toda velocidad es que básicamente alguien sea el más rápido posible para llegar a un objetivo. Bueno, pues con el programa lo que lo mismo es. También al tener dos personas enfocadas o sentadas bajo un mismo lado, un mismo problema, y lo que buscas es que entre estas dos personas desarrollar lo más posible para ir lo más rápidamente posible hasta el objetivo. La idea es que tienes dos roles, tienes el conductor y el observador. El conductor, digamos así, está enfocado a hacer el mecanismo más sencillo, más directo, más rápido, y el observador está mirando la foto global. A ver, esto que estamos construyendo, pensando que lo tenemos que hacer tal objetivo, cuidado, no vayamos por esa vía porque luego no nos va a servir para hacer el siguiente, ¿no? Entonces, la idea es que este desarrollo de código que haces como compañeros o compañeras, lo que buscas es que esa revisión de código se haga, digamos, de manera fluida. Esto significa que estás asumiendo un rol, cambia con el otro rol, de forma que esta forma te retroalimentas de cómo construir el software tu compañero contigo. De forma que, oye, pues mira, yo creo que esta aproximación puede servir, pero espérate, cuando ponga yo lo hacemos a ver qué tal. Y eso consigue que el software vaya evolucionando de una manera mucho más flexible, mucho más dinámica y más precisa el código al mismo tiempo lo va construyendo. O sea que es muy interesante también. Sobre el tema que os decía del contenido, tenéis para aburrir, porque realmente Internet en eso se ha vuelto una fuente inagotable de recursos. Os he puesto aquí cuatro libros, yo todavía me gusta leer libros de vez en cuando. Quizá los más representativos son el Routing Object Software, RT3, que explica cómo un software empresarial se puede construir desde principio hasta fin y a progreso. Y el ejemplo de quizás, bueno, el drive de ejemplo es el original de Kubernetes, como la Biblia, por decirlo así. Y este drive de una práctica que también es interesante a nivel de construcción de una gráfica de user interface que puede funcionar también desarrollado por Nest. Y aquí en la parte de la izquierda, de enlaces y demás, os he puesto links de canales de YouTube, de personas que son relevantes en el sector, que básicamente tienen contenido online para seguir con sesiones, digamos así, autos, de cómo empezar, cómo seguir haciendo uno por uno todas las pasos para aplicarte en un caso real. Y arriba os puesto tres artículos de Martin Fowler, por todas las personas más relevantes a nivel del software, para un poco entender los conceptos que hay alrededor de Test-Driven Development y sobre todo qué significa un test-driven, qué es un MOS, qué es un CAD, conceptos que tenéis que saber a la hora de desarrollar software de una forma así interesante. Entonces, bueno, hablando de hábitos, yo las cosas que recomiendo con los hábitos, ahora vamos a tener la parte más técnica, es cómo esto lo puedes aplicar en el día a día, ¿no? Entonces, una cosa que es bastante simple, pero no lo es recuerda que al final tienes un código que es el código de producción, que lo das en marcha, por decirlo así, y el código que tienes de test. Muchas veces escribimos un código de producción, pero buscamos el código de test de empuje a eso. Entonces, primero que es un test, veas que el test no está fallando, y luego te muevas al código de producción. Si ya pones un código de un test, pero resulta que ese test está en verde, igual es un comportamiento que tienes cubierto y no lo necesitas. Es un poco una cosa que tener en cuenta para no escribir más largo, ¿verdad? ¿Sí, no? Y otra cosa que recomiendo es que cuando tengáis los test, penséis en que solo tenemos un tipo de falla. Si tenemos más de un caso en el que un test pueda fallar, empezamos a tener problemas del estilo de bueno, porque este test falla por esto, ahora falla por lo otro, y puede ser mucho más complejo de analizar qué es lo que está pasando en cada caso. Y lo último que quería recomendar es escribir primero la verificación primero. Ahora veis como que es una cosa que es más complicada de intentar. No sé si lo veis desde ahí atrás, pero la idea es que yo utilizo un enemy, o recomiendo que utilicéis un enemy que os ayude para entender vuestros tests. Esto es una clase, el nombre da igual, pero acaba en surf, ¿vale? La idea es que tú tengas a nivel gramatical ya la necesidad de explicarle a quien lo vaya a ver después a continuación lo que tenga que hacer en este caso esta clase. Entonces lo que haces es escribir el nombre de la clase, lo va a acabar en test, lo clásico,
De manera que a partir de ahí, los tres que tú escribes ya saben que tienen que hacer algo, deberían hacer algo, ¿no? Te ayuda a empujar a que tu compañero, o a ti mismo, te expliques qué es lo que debería. Bueno, debería hacer un elemento. Debería fallar cuando, en este caso, con el texto, debería fallar cuando el rico no es válido. Da igual lo que sea el rico, igual no sabemos lo que es, pero sabemos que el comportamiento que tiene que estar pasando es ese. Entonces, solo describes y analizas el comportamiento, que es lo que es importante. No necesitas saber el detalle concreto, cómo eso funciona. De hecho, seguramente algunos de vosotros pensaréis esto parece normal, pero cuando estás explicándole a un compañero que tenga comportamientos que están cubiertos y otros que no, lo que me gusta es una capacidad de poder expresar las cosas así, para que claramente cualquiera pueda venir detrás, leerlo y entender lo que está pasando. De hecho, si hacemos así un análisis y lo agrupas todo, te quedan, así como lo veis después, te quedan como frases que claramente explican lo que está ocurriendo en esa clase, lo que está haciendo esa clase. Si hay algo que no está ocurriendo, claramente lo estaría explicado aquí. Si es que pasa así, no lo sé. Cuando el contenido es válido o no sé qué, pues no falta el test. Lo que está pasando es que igual este comportamiento no está cubriéndose aquí, o realmente es que nos falta. Pero realmente de esta manera sabemos qué hacemos, qué es lo que está haciendo esa funcionalidad y qué no. Es mucho más sencillo que no tener que buscar cada uno de los casos y explicar si es un número, si no es un número. Un poco la vista es un poco diferente. Y es más fácil que cualquiera venga después lo pueda entender. Esto, no sé si alguna manera os comienzo a explicar, pero que sea mejor. Pero la idea es el orden que os decía de construcción de los test, ¿no? Yo, lo primero es poner el número de la clase, es un test que acabamos de mencionar, y a partir de ahí, si os acordáis, os decía de escribir primero, aparte del modelamiento, lo que es probar, en este caso, pues, te dice, después de un estado vacío, cuando no hay ricos recibidos desde el último periodo, ¿vale? Da igual, los ricos, da igual, pero claramente está diciendo que un determinado periodo, unas fechas concretas, va a devolver un estado vacío. Bueno, el siguiente paso que yo comento es, lo que tenemos que hacer es añadir la verificación. Me diréis, aquí pone, a los que no veis esta verificación, de que un estado es igual a otro estado, ¿vale? Esta verificación, me diréis, bueno, aquellos valores de dos variables que, si estoy haciendo por pasos, estos dos estados que hay aquí no existen. Y mi herramienta me dice la de que, Nacho, que estás haciendo dos cosas de dos valores que no existen, pero esto no está bien. Correcto, lo que yo quiero es que a partir de ahí mi código se apoye a lo que voy construyendo. Eso es la verificación es esta. A partir de ahí tengo que ver dónde están los valores. Y lo que quiero hacer en este caso es, bueno, vamos a ver, este valor tiene que salir. Vamos a ejecutar un código concreto. Este sería el servicio, la lógica que quiero hacer, para que cuando pase una fecha, ¿no? Recordad que estamos hablando de un periodo, cuando pase una fecha me devuelva un estado. Y ese estado es el que yo quiero comprobar que será el estado vacío que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, viendo este estado, lo que hemos hecho es, pongo el nombre de la clase, pongo el nombre del test, pongo luego la verificación. La verificación, ¿dónde saco la verificación? De haber ejecutado un código, de haber puesto unos valores, de haber hecho no sé qué, y de haber hecho como un setup concreto, ¿no? Luego lo que haces es el setup. Todo lo que qué final estoy, cómo creo este servicio, qué cosas tengo que implicar, qué cosas tengo que ponerle, y cómo hago para que todo esto funcione como el test. Que el test se ejecute muy bien. Pero fijamos un poco a la inversa, es decir, al final lo que hago es empezar por abajo para ir por arriba. Le escribo el código un poco al revés de lo que es. Vamos a ver cosas. No sé si os hago muy común, pero vamos a ver cosas. Pues nada, si no hay más dudas, yo me voy a pasar a la parte de la demo. De la rama más complicada, siempre digo que pueden salir problemas, porque, bueno, pues uno se ha actualizado la última versión de lo que fuera, porque, bueno, el software al final es lo que es, que dependiendo de qué cosas utilizas en tu día a día y las pruebas que tú haces, pues acaban funcionando para no funcionar. Entonces, espero que todo esto funcione y que no haya ninguna interrupción y que todo salga bien. Vamos a ver si me puedo situar de manera que pueda ver y al mismo tiempo pueda escribir. Creo que por aquí puede funcionar. Así que vamos a ello. Venga, va, os explico un caso que seguro que algunos de vosotros, como sois, seguro que conocéis mejor que yo. Imaginaos que entramos a trabajar en una pequeña empresa, ¿sí? Que pues, se dedica a un negocio que seguro que no conocéis, que es la venta o alquiler de películas a través de internet. Un negocio que nadie conoce de él. Y básicamente pues, nuestros jefes nos están diciendo que está bien, que va funcionando y que lo que buscan ahora es añadir más funcionalidad sobre algo que ya tenemos, que son la lista de películas. Lo que buscan es que haya una nueva funcionalidad que sería sufrir algo
él nos facilite los films más recomendados, que si pues yo que sé, imaginaros que como usuario le pongo una nota a una película y luego esa película pues acaba siendo, ¿no? Termina valorada con un valor que sea. Lo que busca es que podamos volver a esa lista de films recomendados por una media. Y lo que nos piden por aquí es básicamente eso que os decía, ¿no? Una lista de películas que estén ordenadas por un orden determinado, que estén filtradas a un particular género de película. Aquí no se ve, pero básicamente estaba justamente el caso de que os decía, el nombre del servicio, un método y luego el criterio, como ciencia ficción. ¿Sí? La idea es que tú puedes hacer tu resultado ordenado, lo puedes hacer con una media de valores otorgados por los usuarios de la plataforma y que puedan ser los usuarios que hayan dado los valores. Y la información de que cada película debe tener una determinada información tipo ID, título, el año que fue publicada, los tags, ¿no? Típico de, no sé, si es de animación, si es, ¿no? Típico de valores extra que pueden añadir una película para que luego pues, cuando la busques la puedas encontrar bien, si es de Disney, si es de la compañía, la otra, etc. Y los generadores de publicidad, ¿no? Entonces, de una cierta forma, vamos a empezar a construir ese servicio de manera que en nuestro software actual, que ya sirve películas para nuestros usuarios, podamos introducir esta funcionalidad. ¿Vale? Pues vamos a ello. Entonces, como os decíamos antes, yo normalmente ya iba a intentar hacer la demo ya. Ahora no veréis nada porque esta fuente no la puedo cambiar, pero la siguiente sí la puedo cambiar. Así que dame un segundo. Lo que voy a hacer aquí ahora es construir un proyecto nuevo que le vamos a llamar pues, Original Film Recommendation Service, ¿no? Que al final lo que buscamos es algo así, y esto lo vamos a dejar no sé en qué lugar, pero aquí no. Algo así. Vale, simplemente estoy diciendo. Es importante apagar la luz para verlo mejor. Sin problema. Lo que voy a hacer ahora básicamente es crear el esqueleto a través de mi IDE, ¿sí? Y ahora me saldrá la típica pantalla que se va a iniciar, etcétera, etcétera. Nada que va a ser realmente relevante, aparte de que ahora lo que vamos a hacer la aplicación es crear la configuración estándar, etcétera. Comentaros un par de cosas. Supongo que muchos de vosotros utilizáis código fuente, por tanto, sabéis lo que es un repositorio de código fuente y sabéis de Git, etcétera. Para la demo voy a hacer ahora, voy a quitarlo de la ecuación, pero pensad que cada operación que vaya a hacer, podríamos utilizar utilizando Git, hacer commit y hacer cada uno de los pasitos. En caso de que me vaya para atrás, puedo ir para atrás, ¿sí? Y volver a hacer las operaciones en el paso inverso. De manera que si doy un paso adelante, puedo ir para atrás, hacer commit y hacer un programa, ¿vale? Entonces, paso por paso. Vamos a ir incrementando la fuente hasta que me veáis todo bien. ¿Vale? ¿Se ve más o menos ahora? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, yo soy muy maniático, ¿vale? Como desarrollador tengo mis manías y esto que veis aquí, para los que no conozcáis, es un proyecto estándar, ¿sí? No tiene muchas cosas. Aquí hay un código Java de ejemplo, que por cierto no necesito, no quiero escribir nada de código que no venga escrito por mí, por decirlo así. Y lo que quiero hacer aquí básicamente es Gradle, es un sistema de gestor de dependencias que a mí me ayuda, nos ayuda para traer de librerías los librerías de terceros, ¿vale? Como os decía, soy muy maniático, lo que yo suelo hacer normalmente es usar mis dependencias, que son las que yo estoy acostumbrado a utilizar para pues hacer, por ejemplo, tests, ¿no? Pues voy a, si no parece mal, voy a empezar poniendo las dependencias que yo sé que son las que utilizo habitualmente y voy a cargarme las cosas que hay aquí que no necesito para nada. Porque, ya os digo, soy muy maniático. Son las dependencias, como podéis ver a continuación, no he cambiado, no he añadido alguna que otra cosa más, he puesto unas versiones diferentes de las librerías y he añadido alguna otra que a mí me ha gustado más que otras. Es básicamente una librería para verificar cosas que tienen un naming diferente. Y a partir de ahí he introducido otra librería que suelo utilizar a nivel de móvil, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿cómo creéis que podríamos empezar a solventar esta funcionalidad que nos decía, ¿no? De nuestra empresa, de nuestra startup que dedicamos a vender películas por internet? ¿Cómo creéis que ahora podríamos hacer para introducir esa funcionalidad o esta cosa que nos decían ahora? ¿Cómo creéis que podríamos empezar? Dices del no de... No, la escuela no, me refería a cómo creéis que ahora podríamos empezar a hacer cualquier cosa. Si podemos empezar ahí. Tengo una chista. Yo empezaría por un test, que es algo que es, ¿no? La base, digamos así, de empezar por un test para que
pueda especificar las cosas que quiero construir para luego construir el mismo código, ¿no? que me cubra esa funcionalidad. Entonces, vamos allá. ¿Qué nombre de clase creéis sobre test podríamos ponerle aquí? Esta sí que la deberéis saber. Muy bien. Algo así, por ejemplo, Film Recommendation Service Should. ¿Sí? Se ve bien dicho, ¿sí? Vale, pues siguiente paso. Escribir un test. ¿Sí? Vale, pues ahora viene el siguiente paso. A ver qué nos han dicho antes que tendríamos que hacer. Devolver una lista de películas asociadas a un género en particular, ordenados por una medida, ¿no? Pues no sé, en el mismo correo vamos a poner un test, no sé, devolver lista de film, ¿no? Ordenados por average rate, ¿no? Que es lo que nos decían. Bueno, tiene que ser filtrado también, ¿no? Filtrado por género. A ver, podemos poner aquí. ¿Sí? Sí. ¿Verdad? Y ahora el siguiente paso, ¿cuál crees que podría ser? Lo he comentado también antes. Devolver todo lo que tenemos que devolver. Vale, entonces sería asegurar, verificar que, por ejemplo, la lista de películas, ¿no? que nos han pedido coincide con la que nosotros esperamos, ¿no? Y ahora veremos de dónde sacamos toda esta información, pero ya vamos bien. A ver, si vais un poco mejor, creo, ¿no? Bueno, pues podemos hacer algo así, ¿no? Is equal to expected. Y veis lo que decía antes, yo empiezo por la aseguración, la verificación, que es lo que quiero, y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que sacar estas cosas, es decir, ¿dónde tiene que haber este filtro que hay aquí y dónde sale este expected? Bueno, yo creo que filtro tiene que venir de algo que yo ejecute, ¿sí? De algún lugar, algún resultado, algo que yo ejecute. Y el expected filtro tiene que ser algo que yo sepa, que es la lista de películas, que sea ciencia cierta, que es la que yo sé que tiene que estar ordenada de manera determinada y que tiene que estar filtrada por los géneros que yo sé. Entonces, pues vamos a ir por partes, vamos a crear los expected films, ¿verdad? Que tienes en la lista de films, ¿verdad? No este. Y aquí veremos de crear. De momento no me voy a preocupar de inicializarla porque de momento hay mucho rojo y rojo significa que mi test no está siquiera preparado para ser ejecutado. Entonces aquí fijaros que me está diciendo que el film no existe, voy a crearla. Voy a crear la clase film, vamos a crearla aquí, no me quiero preocupar demasiado de ponerla, es una cosa que a nivel de naming ya hablaría de otra clase entera sobre eso, pero actualmente para hacer la demo no vamos a preocupar demasiado. Aquí lo que os decía antes, esta film que hay aquí tiene que venir de ejecutar algo, ¿no? Del resultado de lo que va a ser una ejecución de nuestro servicio. Entonces habrá que construir un servicio. Bueno, pues podemos hacerlo, vamos a hacerlo tal cual. Vamos a ver la variable que sea lista de film, ¿no? Y esto sería realmente nuestro servicio, que hemos dicho que íbamos a ejecutar, que nos devuelva la lista de films que esperamos. Pues no sé, podríamos crear un método que llamado pudiera devolvernos esa lista de films. Por ejemplo, algo tipo films by average page, por suponer, y aquí le podemos pasar, de hecho, aquí en la demo creo que lo pone. Sí, ahí no lo veis porque está tapado, pero eso nos propone una propuesta de firma, que es films by genre, y pasándole, voy a seguir esto y así ya, si nos dicen cuáles son los jefes, ¿no? ¿Para qué complicarnos la vida? Y nos proponen hacer algo así, es decir, pasar un género, ¿vale? A nuestro método, de manera que si mañana viene, pues que hagamos una visualización de un tipo de películas ordenadas de la misma manera, pero con otro género, pues lo podamos hacer. Al final es pasarle un valor determinado y cambiarle el valor, ¿no? Entonces, bueno, si seguimos adelante, vemos aquí que tenemos el servicio. ¿Cómo podemos construir el servicio? Pues como estamos haciendo hasta la fecha. Vamos a crearlo tal cual, así, ¿sí? Y ahora vemos cómo lo construimos. Como veis, el INE me está diciendo, oye, tienes que inicializar lo que no está inicializado. De momento no lo he inicializado. Y aquí me está diciendo también que esto no existe. Bueno, lo primero es crear el servicio. ¿Dónde creamos el servicio? En código de producción. Código que vamos a entregar porque va a ser el que entregará valor, ¿sí? Voy a poner el código de producción aquí a la derecha y así iremos viendo un poco, ¿no? De un lado a otro el código de test y el código de producción. Otra de las cosas que sirven mucho para ir creando más también el código de producción con el código de test al mismo tiempo.
Bueno, vamos a continuar por aquí. Como veis, aquí me está diciendo que aquí tengo que ver este método, porque no existe, y esperemos que me ayude a construir la firma del videojuego, que es un método de la búsqueda de filtros con género. Esto va a ser género, ¿verdad? Y aquí vamos a tener que implementar lo que sea. De momento, como no quiero, porque no quiero dar un código que realmente vaya a producción que falle, lo que voy a hacer es lanzar una excepción. Yo sé que actualmente esto tiene que fallar y espero que falle. Y creo que va a fallar. ¿Sí? Primero porque realmente el pincher ya me está diciendo mi runtime, oye, esto es nulo, si es nulo no va a funcionar. Esto es un tema del test. Vamos a inicializarlo correctamente, vamos a construir el servicio como nosotros sabemos que tiene que construirse, vamos a volver a ejecutar el test. ¿Sí? Ahora sí que estamos mirando la ejecución de la derecha. ¿No? Decir, oye, mira, ahora ya sí que tengo que cubrir lo mínimo aquí para conseguir que este test esté funcionando. Vale, si nos fijamos si nos paramos un segundo, podría resolverlo fácil, que se devolver un nulo. ¿Sí? Si devuelvo el nulo, este test funcionaría, porque aquí la lista de fields que estoy inicializando, estoy definiendo es completamente nula. No está ayudándome demasiado, ¿verdad? Este test todavía a hacer nada, porque tener una lista nula realmente no me ayuda a implementar nada. Lo que debemos tener es una lista de fields válida, ¿no? Y luego poder buscar esa lista de fields de alguna manera. Entonces, para no perder aquí demasiado tiempo, he traído entre mis notas un par de películas. Son de dos constantes, ¿sí? Que es la que os propongo de utilizar. Como veis, voy a repetir que básicamente define, como nos decían en el ejemplo, pues es una película con su identificador, su título, el año de publicación, los tags, ¿no? Pues mira, aquí he puesto Matrix, que pues habla de computadores, de hackers, de, no sé, cosas así que más o menos he visto por ahí en internet que hablan de Matrix, y los géneros, ¿no? Los géneros que es la película. Entonces, estas dos constantes que veis aquí con dos películas, Matrix y Star Wars, yo os propongo que las utilicemos. No es una buena idea copiar y pegar, pero es que no quiero aburriros con cosas que son muy sencillas. Y esas dos constantes las propongo es que las utilicemos aquí, ¿sí? Para ponerlas y tenerlas en esta lista de fields, ¿vale? Son dos cosas que ya digo, bueno, esto no está bien. Aquí hay un film que has creado antes, lo tenemos por aquí, ¿verdad? Pero está vacío completamente. Yo no necesito crear un film vacío, quiero un film que tenga la información que nosotros sabemos. Bueno, pues gracias a Java, la versión 15, que hablamos de records, puedo construir clases que simplemente sean una línea. Como veis aquí estoy definiendo la película, lo he copiado aquí a la derecha para no perder el tiempo, que básicamente tiene propiedades que nos han dicho que tenía que tener un identificador, un título, un año, una lista de tags y una lista de género. Esto ya me lleva un film perfecto, no necesito hacer mucho más. Bueno, pues lo que he hecho ha sido cambiar la posición del film por algo que realmente ya es el nombre de la constante, la que está utilizando la constante, de forma que ya, si os fijáis, teníamos antes que no estaba definido, ahora ya está diciendo mi ID que sí, que las constantes las acepta como valores válidos. Entonces, lo que podemos hacer aquí sería utilizar estas dos películas, ¿sí? Y construir la lista de manera que aquí podamos poner las dos películas al mismo tiempo. De forma que aquí ya puedo tener una construcción de un test que me esté comprobando que son dos películas en un orden determinado y que además funcione como yo quiero, ¿vale? Entonces, ahora como veis, que estamos haciendo que nuestro test evolucione, pero al mismo tiempo lo que quiero es que me ayude a construir este código de producción y lo pueda construir en algo que pueda desplegarse en algún sitio y lo puedan usar terceros. Entonces, aquí una solución podría ser perfectamente devolver la lista, directamente la lista que yo tengo de dos películas, podría tener esa lista, desarrollarla, ponerla aquí, devolver ese listado, hacer commit, ponerlo en el código de repositorio de código y compartirlo. Y diréis, ¿cuánto tiempo te has tomado para hacer simplemente un test y comitearlo y ponerlo en producción? Digo, sí, pero sé que está bien, sé que esto no fallará, sé que un tercero podría coger ese servicio, obtenerlo y sabe que obtendría una lista de films. Solo tendría una lista de films fija, hardcodeada, es cierto, pero sería un valor que, por ejemplo, si yo estoy pintando una página web que depende de este listado, ya podría utilizar algo para empezar a pintar. Y esta es la diferencia entre a veces desarrollar una lista de otra. Yo sé que tengo un test que me está comprobando un listado de valores, aunque sea fijo, podría funcionar. Pero no voy a hacer esto porque al final, pues sería básicamente reemplazar esto por la lista que yo quiero devolver y ya estaría. Ahora estoy pensando en cómo hacerlo, cómo lo haría en un entorno más, digamos así, productivo. Normalmente, pues imaginemos, ¿no? Que si en nuestro caso estamos trabajando en una empresa que ya está dedicándose a este tema y tal, seguramente tendríamos un lugar donde buscar estas películas, ¿no? Normalmente, en estos casos se utilizan nuestras bases de datos, ¿no? Como repositorio de información sobre el cual accedes a esa información determinada y el repositorio te la devuelve en el orden que quieres. Entonces, podríamos utilizar algo similar a esto para acceder a esa información, obtenerla y devolverla al cliente. Yo os propondría que me parece una idea suficientemente válida, ¿no? Para demostrar cómo podemos hacer eso,
Pero fijaros, yo estoy ahora mismo en un test unitario. Yo ahora no quiero conectarme a una base de datos real. No quisiera, pues imaginaros, ¿no? Conectarme al trailer, no sé qué, bajarte la configuración, no sé qué. Nuestra empresa seguramente tendrá sus restricciones para conectarte a la base de datos, cómo haría para hacerlo, pedir acceso, etc. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso de una manera sencilla? Bueno, imaginemos que esta lógica, que sería la obtención de la información de una base de datos, la encapsulamos o la cedemos, ¿no?, a una responsabilidad que será una pieza que vamos a construir a posteriori, pero que va a ser la que quede en la información, ¿no? Un repositorio de información, que será la que luego, cuando tengamos la base de datos, pues ya nos dará acceso. Si os parece adecuado, podemos diseñar una solución que, utilizando un repositorio, pudiera acceder a la información, ¿vale? Entonces, para hacer eso, necesitaré construir un repositorio, pasárselo a nuestro servicio e implementar la solución de consultar la información de una base de datos. Entonces, vamos a intentarlo. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, pues el primer paso sería tener el repositorio. Podríamos hacer que nuestro repositorio, cuando se le llame de una manera determinada, devuelva la lista de películas que tenemos aquí. ¿Os parece un planteamiento correcto? Podríamos intentar hacer algo así. Vamos allá. Vamos a llamarlo así, original view, ¿verdad? Que es un repositorio de películas, ¿no? Lo que vamos a tener. Y lo que vamos a querer hacer es, pues, definir desde el test cómo vamos a construir la clase, ¿no? ¿Vale? Vamos a construirla, no es aquí, vamos a construir en el código de producción, porque esto va a ser código, vamos a entregar, va a ser que va a acceder a la base de datos. Vale. De momento lo ponemos aquí y vamos a ver cómo lo inicializamos. Esto lo vamos a crear, lo vamos a poner como field, porque realmente, como field me refiero aquí arriba, ¿sí? Se movió aquí arriba. ¿Por qué? Porque ahora vamos a intentar poner clase. Lo que queremos hacer es que nuestro servicio utilice el repositorio de alguna forma. Pues vamos a hacerlo. Aquí lo que vamos a hacer es asociar este servicio a nuestro repositorio. De momento lo vamos a asociar y lo vamos a linkar. Nada realmente complicado. Solo estamos diciéndole que nuestro servicio, cuando se instale, va a necesitar un repositorio que sea. Y ahora lo que tenemos que decir es, bueno, cuando el repositorio haga una operación, la que sea, queremos que le devuelva esta lista de fields concreta. Bueno, pues vamos a hacer. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Lo podemos hacer con, y aquí estoy utilizando la clase London, que decíamos antes de clases de, o sea, escuelas de PD, perdón, y lo que queremos hacer aquí es definir un comportamiento. Vamos a decir que el field repositorio, cuando busquemos una información de manera determinada, es de nuestra lista de películas. Podemos hacer algo tal que como se llama el método films by genre, ¿sí? Y podemos hacer el mismo caso que teníamos antes, pero aquí vamos a añadir algo más, porque yo sé que actualmente lo que piden son las películas ordenadas por Rey, pero como al final del día de mañana, el orden puede ser otro. Puede ser por, no sé, por orden alfabético, puede ser por orden de publicación, puede ser por infinidad de órdenes que podría haber. Entonces, aquí voy a plantearme, a este momento estoy diseñando la solución, que lo que quiero es crear un software concreto, y aquí vamos a definirlo, está aquí así. Es decir, lo que quiero decir es que este parámetro que tengo aquí a la derecha, que va a ser el tipo de orden que voy a usar, estoy diseñando ya la solución diciendo, mira, pues yo no sé cuántos órdenes voy a tener, pero sé que el día de mañana alguien me ha pasado otro orden y podré devolver la lista de películas filtradas por género de otra manera determinada. Y es algo que no tenemos, pero ya en este momento la estoy diseñando desde el test, ¿vale? Entonces, como veis aquí, el líder está diciendo, bueno, aquí te has venido arriba, Nacho, aquí hay una serie de cosas que están en rojo porque no existen y tenemos que crearlas, pero es que no lo he acabado todavía. Aquí me falta decir que lo que tengo que hacer es devolver esta lista de películas, ¿sí? Ahora tengo el test más o menos especificado, es que cuando se llame el field con estos parámetros, entonces voy a devolver esta lista de películas, ¿vale? Vamos paso por paso, vamos a construir las cosas. Esto sería necesario primero construir una clase que fuera, perdón, no quiero que me importe si esa, quiero construir una nueva. A ver. Creo que los numerados en Java existen lo que son los tipos de numerados, que básicamente representan un conjunto de valores. Yo sé que luego voy a ordenar por los criterios, pero sé que no voy a poder ordenar por cosas que no existan en mi repositorio de información, ¿vale? Entonces ahora voy a hacer este mismo, que de momento como solución del diseño ya me sirve, es decir, sé que luego tendré un numerado que, como veis aquí a la derecha, podrá ir creciendo, podré crear tantos órdenes como me interesa. Y no solo eso, aquí me falta, digamos, que acabar el test y construir el método que se llama el todavía no tiene. Como veis, mi IDE es medio listo, pero no listo del todo. Aquí no me ha conseguido el método demostrado, que es que cuando yo cree este método que información, aquí utilice un género y aquí tenga un número concreto, ¿vale? Pero lo que sí necesito es que esto sea de tipo lista.
y me devuelva la lista que yo he hecho. De momento no le voy a comentar porque lo que yo quiero, ¿no? De momento estamos trabajando, estoy por primera vez todavía, no he hecho nada nuevo. Nada, digamos así, de producción. ¿Veis ahora el vídeo? Ya me está diciendo, oye, pues esto ya parece que sería la expectativa, ¿no? De que cuando yo llame a este repositorio con estos parámetros y devuelva esta administración, en principio estaría bien, ya no hay nada en rojo. Voy a ejecutar este test y ¿qué va a pasar? De momento, el mismo resultado que antes. Porque este repositorio no está inicializado. Este que veis aquí, ¿no? Que he puesto aquí arriba, no está inicializado correctamente. Entonces, como os decía antes, yo estoy diseñando mi solución, pero ahora no quisiera conectarme a una base de datos real. Me gustaría, cuando esté implementado este repositorio y sabemos que base de datos es, etcétera, etcétera, que realmente lo haga. Entonces, aquí es donde entra el hecho de que yo lo que quiero es representar o definir un comportamiento que realmente no tengo. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues podríamos hacerlo con una extensión de Mockito que básicamente lo que permite es que yo pueda lo que yo pueda es definir su comportamiento. ¿Cómo que voy a hacer con este repositorio? Moquearlo. Decir que cuando tenga su comportamiento haga esta implementación que yo todavía no tengo. Esta expectativa que hay aquí, realmente el repositorio se inicialice sabiendo que tiene un comportamiento que cuando lo tenga lo podré reemplazar. ¿Vale? Esto seguirá fallando, perdón, porque ahora estoy trigueando el código que tengo en producción en nuestro servicio, que recordar, sigue esperando aquí ahora, que ya le he puesto un repositorio y ya le he definido qué comportamiento cargar el repositorio. Aquí puedo venir aquí y reemplazar su lógica real. Aquí ahora sí que podría hacer algo como llamar al repositorio, ¿verdad? Y pasarle el parámetro que yo sé que necesito, que en este caso sería género, y aquí necesitaría pasar como esto. Aquí necesitaría pasar el orden, ¿verdad? Que es el orden que sabemos que en este caso necesito, que es, mira, este método que nos están definiendo necesita pasar el orden, pero igual el día de mañana pues le pasamos otra cosa. Ahora, ¿qué queréis pasar? Este test está en verde, este test está funcionando. ¿Por qué? Porque la expectativa de que cuando el repositorio esté implementado ya estaría resuelta, ya tendríamos una lógica definida. Y ahora me diréis, bueno, pero es que aquí, a ver, yo entiendo que lo que has hecho es esconder la lógica en una pieza, que es la del repositorio, que va a hacer la lógica concreta, y efectivamente así es, pero es que es un diseño que he decidido hacer así. He construido un servicio que va a soportar en un repositorio, que es el que va a obtener la información, como yo espero, con unos parámetros que yo espero. Vamos a intentar hacer una cosa, vamos a implementar esto, con esto ya damos la demo finalizada, que es implementar esta funcionalidad que sería obtener la lista, porque ahora ya estamos en esa empresa, ya tenemos la base de datos clara, y ahora quiero hacer un test que realmente me ayude a construir esta lógica que necesito accediendo a una base de datos, ¿vale? Bueno, pues aquí básicamente a nivel de naming es una cosa súper tonta, pero utilizamos, o normalmente se acaba utilizando la nomenclatura como IT, de test de integración. Y diréis, ¿por qué quiero hacer un test diferente, un test de integración? Porque ahora lo que quiero realmente es conectarme a una base de datos y comprobar que la operación que yo voy a hacer de acceso a base de datos y de filtrado de la información funciona como yo espero, ¿no? Pues para eso lo que voy a hacer es construir un test, como si no. ¿Cómo podríamos construir este test? Bueno, pues sabemos que tenemos que construir un método que me devuelva las películas ordenadas de una manera concreta y con un filtrado de un criterio concreto. Bueno, pues podríamos hacer algo tal que devuelva las películas, ¿no? Filter, ¿no? Tienen que estar filtradas por género y ordenadas. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer de nuevo lo de antes. ¿Con qué tenemos que empezar? Con la search, ¿no? La verificación, lo que sé que tiene que pasar. Pues vamos a ello. Yo sé que, de nuevo, las películas que yo sé que quiero obtener tendrán que venir, ¿no? A las que yo espero, a las que ahora venimos con eso, ¿no? La verificación ahora la tenemos clara, que yo sé que tengo que encontrar unas películas que sean las que sean, pero sé que van a venir en un orden concreto y van a ser las que yo esperaría. Bueno, pues vamos a crear vamos a de nuevo de abajo hacia arriba, ¿no? Vamos a crear una lista de películas que va a tener un valor concreto, van a ser inicializadas de una manera concreta y vamos a ver dónde tenemos también esta lista de películas. Aquí me está diciendo que estas variables no están inicializadas, vamos a inicializarlas de manera fácil. Y vamos a meter, esto no está acabado este test, porque evidentemente no hemos ejecutado nada. Este fin que tenemos aquí tiene que venir a algún sitio. Va a venir de haber llamado a nuestro repositorio, ¿verdad? Que aquí no lo tenemos todavía, ahora lo pondremos repository, ¿sí? Debería ser link by general, y si lo defino igual, acabo antes, porque aquí me ayudará mi IDE, y vamos a iniciar a dejarlo así. Aquí quiero que me ayude exactamente, que vamos a hacer un mecanismo similar al anterior. Y aquí el orden que sabemos que hasta la fecha estamos desarrollando, pues estamos diseñando.
¿vale? Como veis, lo que estoy haciendo es lo de antes. Hago una verificación primero y luego digo cómo voy a ejecutarlo. Es decir, esta es la variable que tiene que tener como resultado, esta es la variable que tiene que ver no sé cómo, y esta es la ejecución del código que es la que tiene que tengo que verificarlo, ¿vale? Entonces, la cosa curiosa ahora, como os decía, es que yo ejecuto este test, lo que va a pasar es que este test va a fallar, que ya vamos bien. Lo que estoy haciendo es activar este código de producción, que evidentemente no está implementado. Pero es que estamos volviendo un poco más. Si fijáis la lista de finis, tampoco está inicializada correctamente y tampoco me está ayudando a desarrollar el código que era alrededor, ¿no? Como hemos hecho antes, ¿verdad? Teníamos aquí una lista de finis ya. Yo os propongo, para no leerlos mucho, utilizar estas dos constantes, que son estas dos películas, y así tenemos, ¿no? Lo comido por los servidores no tenemos que hacer mucho trabajo. Bueno, voy a usar el IDE para que básicamente me ayude a mover estas constantes que tengo aquí a un lugar común para poderlas aprovechar. Uno de los patrones más sencillos es utilizar lo que se llama Object Model. Es utilizar las dos constantes que yo quiero y extraerlas a una clase común de forma que las dos se puedan reaprovechar. Me dice el IDE que si la quiero crear, sí, la quiero crear. Como veis, aquí en nuestro servicio, en nuestra clase de test, que antes tenía unos valores y unas constantes aquí, se ha movido mágicamente, no ha sido mágicamente, le he dicho yo al IDE que lo haga, a la clase esta que acabamos de crear aquí, ¿vale? Y este test diréis, ¿he cambiado algo? Deberíamos ejecutarlo otra vez, no sé que hayamos roto nada. No hemos roto nada porque básicamente hemos cogido unas constantes y las hemos colocado en su sitio, pero just in case. Bueno, este servicio, todavía nuestro método de test sigue funcionando. Vamos a ver nuestra clase de test que teníamos aquí, de nuestro test de integración del repositorio, y ver cómo podríamos hacerlo. Bueno, pues tan sencillo como poder utilizar, ¿no?, lo que veíamos antes, nuestras constantes que se han ido a otra clase, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí, que debería ser tan sencillo como poner estas dos, ¿verdad? Ahora ya tenemos la lista de fields rellenada como anteriormente. Si ejecutamos este test no va a fallar. Y ahí, ahora nos podemos empezar a implementar de nuevo la solución más sencilla. Como os decía antes, una solución sencilla podría ser devolver la lista prefijada que tenemos en la actualidad, hacer el commit, ponerlo a disposición de nuestros compañeros y ya tenéis un repositorio que estaría dando un valor, pero sinceramente es una lista fija. Entonces, para hacer algo que tenga más sentido, yo propondría utilizar una de las herramientas más conocidas por el mundo, digamos así, de trabajo con microservicios, incluso a nivel de librerías Java, etcétera, que es Test Containers. No sé si alguno de vosotros ha trabajado con Test Containers o con Docker. ¿Docker sí que os suena? Vale. Pues Test Containers es una librería muy sencilla de utilizar que básicamente nos ayuda a poder utilizar contenedores de Docker para el propósito que tú quieras. Imagínate que necesitas, no sé, un sistema de mensajería del cual no tienes, pero sabes que utilizarás. Pues puedes utilizar, levantar un contenedor de esta tecnología, por decirlo así, en tu máquina local, desarrollar esta solución, la que sea, levantar un contenedor, ejecutar ustedes y para ti. De forma que tu lógica de negocio sea comprobada, sea verificada, pero realmente no tengas toda la infraestructura que se requiere pues, a nivel de la tecnología que usar. Entonces aquí lo que yo os propongo es que usemos Test Containers, ahora veis que simplemente son 4 dependencias que he añadido, la versión de Test Containers que haga referencia, y en este caso pues nos ha dicho, imaginar que nuestra empresa tenemos que usar Postgres, ¿no?, como base de datos en la cual tenemos todas las películas asociadas, y un pool de conexión, ¿no?, para conectarte, digamos así, más rápidamente. Esto básicamente es un tema de dependencias, de librerías que quiero usar, y a partir de ahí utilizarlas y tenerlas a disposición en nuestro proyecto. Aquí ya podría utilizar Test Containers. Bueno, pues vamos a ello. Al final, para hacer Test Containers y utilizarlo en nuestro proyecto, veréis que no es tan complicado. Solo tengo que usar un par de cositas que son nomenclaturas. Aquí simplemente referencio que la ejecución tiene que ser por Test Containers, y aquí, como veis, lo que hago es definir el contenedor. Le digo, mira, yo quiero una imagen de Postgres que sea de tal versión y quiero que tenga tal información. Esto que veis aquí sería la inicialización de la base de datos con la información que nosotros queremos, o sea, que tenemos una estructura concreta. Supongo que en nuestra empresa alguien ya está guardando la película de una manera determinada. Imaginemos que esta es la estructura, ¿vale? Y aquí lo que dices es que básicamente pongo en un puerto determinado este contenedor para que desde el código que vamos a ejecutar se pueda acceder. Nada realmente complicado. Y aquí lo que vas a hacer es básicamente inicializar el contenedor para que realmente esté a disposición. Aquí abajo lo que hacemos es un poco la parte extra, que es configurar una fuente de datos que sea la conexión a la base de datos que yo necesito para facilitárselo al repositorio. Entonces, ya les ejecuto estos tres. Y claro, estos tres han tardado 19 milisegundos. Bueno, dicho lo cual, no es mucho tiempo. Pero ahora que he puesto Test Containers, veréis que tarda un poquito más. ¿Por qué? Pues porque Test Containers lo que va a intentar es levantar esa imagen en mi contenedor de Postgres que os estoy diciendo, inyectarle la estructura que os estaba comentando de base de datos y luego ejecutar tu código. Como veis, ha tardado un poquito más,
8 segundos, que es una orden de magnitud bastante bestia comparado con lo que tardaba antes, por lo que estaba diciendo, porque Test Containers entra en funcionamiento e intenta levantar un cantidad de bloques con esta información y de hecho me está diciendo, ¿dónde vas? Está ahí, está referenciándote, no está puesto en ningún sitio. Pónmelo para que pueda, ¿no?, ejecutar una base de datos con una estructura concreta. Bueno, pues para no hacer perder el tiempo, yo tengo mi estructura de base de datos, imaginemos, ¿verdad?, que nuestros compañeros lo han pasado y ahora os voy a enseñar cómo sería esta estructura. Es un init, es un SQL que conoce, ¿verdad? Vale, pues ahora os explico un poco la estructura, pero que no es realmente nada súper complicado, ¿no? Somos una empresa que se dedica a grabar películas y a escribirlas, pues también tenemos que tener una tabla de películas. Pues aquí, como veis, tenemos el identificador, el título, el año de cuando se publicó, los taxos de seriantes, ¿no?, y los géneros de cada una de las películas. Por tanto, cada vez que grabamos una película, aquí tenemos su información. Aquí, en este caso, hemos puesto una tabla de usuarios, que serán los que tengamos los usuarios de activos de la aplicación. Gente que estará pagando por el servicio, tendrá un identificador, un nombre, un apellido y cuando fue creado. Y aquí abajo tenemos los ratings, las evaluaciones que los usuarios han ido dando a cada una de las películas. Aquí es donde tenemos la relación entre tal usuario ha valorado tal película con tanto número, tanto valoración, ¿no? Vamos a ver un poco más grande para que lo veáis mejor. Como ejemplos, son cosas que hemos puesto así fácil. Estos insights que vamos a hacer que van a estar aquí, todo lo que va a hacer es contener para nosotros. Va a crear esta estructura de base de datos y además va a poner estos valores en las diferentes tablas. En la tabla de usuarios va a poner a John Michael, ¿vale? Y luego la película, pues mira, fijaros, hemos puesto a Matrix, solamente es la constante, ¿verdad?, que hemos usado antes, Matrix, Star Wars, y es otra de las películas, y aquí hemos puesto a. Para quien no ha visto ninguna de estas películas, yo os recomiendo las tres. App también es una película muy divertida, es una película de animación. Así que aquí al final, como veis, estos géneros que hay aquí no tienen nada de ciencia ficción. Porque realmente App es muy bonita, será muy divertida, pero aquí, esto que veis aquí, son los géneros, ¿vale? Como veis, App no es de ciencia ficción, es pues una película de animación, de aventura, como le queráis llamar. Y en cambio, aquí veis Matrix y Star Wars, sí que son películas de ciencia ficción, ¿vale? Y aquí abajo, pues fijaros, hemos puesto la media, ¿no?, de varios valores, en plan, pues John número 1, ¿no?, ha valorado Matrix 1, 2, 3, 4, 5 con un 8, aquí tenemos a Mike, que ha valorado el Matrix de nuevo un 9, por lo tanto tenemos que un 8,5 en el momento, y aquí tenemos un 3, que sería Luke, que también ha valorado en Matrix con un 8, por lo tanto un 8,3, ¿no?, o así. De media más o menos Matrix, y aquí tenemos otra que sería Star Wars, ¿verdad? Hemos puesto un 7. Por lo tanto, vale, esto no cuadraría realmente el orden de las películas, pero primero Star Wars, primero Matrix y luego Star Wars. Y aquí abajo tenemos otras valoraciones que son John y Mike, que han valorado A con 9, pero como decía, A no hay una película de dirección, por lo tanto no lo veis ahí, ¿no? ¿Vale? Entonces, esta estructura de base de datos y estos datos son los que vamos a hacer ahora para popular nuestra base de datos, para ejecutar y ver que realmente nuestra implementación va a funcionar. Vamos a ver ahora si esto va a funcionar. Evidentemente no va a funcionar. Ahora Test Containers va a tardar un poquito más, pero no va a funcionar porque realmente estamos ejecutando este código. Fijaros que estoy tardando 4 segundos. Eso significa que Test Containers ya ha reconocido la estructura de base de datos, ya tenemos algo ahí o una información. Pero aquí a la derecha, como veis, no he implementado nada. Ahora tendría que hacer la parte, digámoslo así, mecánica. La parte de conectarme a la base de datos, obtener la información, hacer una operación de SQL, que normalmente es ¿no? Select from table, where, where, no sé qué, order by, ¿sí? Como esto es la parte más aburrida, al menos desde mi punto de vista de la implementación, tengo aquí un código, de nuevo, no me copiéis y peguéis, por favor, porque es una cosa que es mala vida. Pero este código que voy a poner aquí es básicamente lo que os quiero introducir, que es básicamente la lógica que se dedica a hacer la búsqueda de la información como yo sé. Y diréis, esto suena muy complicado, ya veréis que no. Os explico algo más. Aquí tenemos la lista de películas que quiero de nuevo, ¿vale? Esto que veis aquí es la ejecución de la sentencia SQL que voy a lanzar contra la base de datos, que va a hacer la lógica de filtrado y de ordenado que yo quiero. Va a hacer una serie con toda la información de las películas y va a hacer desde dos tablas, la de las notas, digamos así, y la de las películas. Y lo que voy a hacer es unirlas. Bueno, las películas yo quiero que estén en las dos tablas y luego que el género de las películas sea el que yo voy a pasar. Luego lo que quiero es que me agrupes toda esta información y me la ordenes por el orden que yo te he facilitado. En este caso es el que paso a Pulpana. Y luego lo que quiero es que ejecutes esta sentencia, de base a este género, que veis aquí, es la manera de decirle al género que yo le paso a Pulpana, ejecutes esta sentencia y mientras yo tengo el resultado, me lo pones en la lista, ¿verdad? Esta lista que tenéis aquí, y luego, aquí abajo me lo tenéis, me lo pongo en la lista.
En caso de algún error, lo voy a poner por consola y como veis, no es nada realmente súper complicado. Aquí abajo, veis, te vuelvo a la lista de films y aquí, perdón, esto se ha enlazado en esta línea de aquí. Lo que estoy haciendo es leer cada película. Es decir, para cada registro que yo lea de la base de datos, lo que hago es mapear. Oye, pues yo sé que la columna del ID de la película, pues voy a poner en el ID, la del título en el título, así sucesivamente, y luego de una película, construir una película, un objeto de película, con la información que yo sé que necesito. No es algo muy complicado, por eso os decía que esto mejor lo hacemos así a lo rápido y así no perdemos mucho el tiempo. Entonces, ya os digo, copiar y pegar no es una buena idea, ¿eh? Esto no es un buen ejemplo de uso de la tecnología, pero no puedes perder el tiempo. Entonces, si esto lo he hecho bien, aquí deberíamos ser capaces de reemplazar este método, ¿veis? Puede ser aquí, ¿vale? Y ahora, como veis, nuestro... ¿veis? Aquí me he equivocado, os lo tienen que pegar porque el sort order tiene que ser este de aquí, ¿vale? Y ahora el data source, que os decía antes, que es lo que necesito para contarme la base de datos, es algo de una pieza de infraestructura que, como copio y pego y es mal, no lo voy a copiar aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto del data source? Esta información que os decía antes que desde la configuración del test tengo que pasar. Entonces, ¿cómo puedo solventar esto? Pues de una manera muy sencilla. Todo el repositorio necesitará saber a qué fuente de origen de datos tiene que conectar, por tanto, lo voy a pasar a mi repositorio. Mi repositorio va a tener un control sobre el cual sabemos que tenemos una fuente de datos a la que conectarnos, ¿vale? Y ahora, en teoría, esta implementación que tengo aquí, como veis, ya estaría funcionando. Entonces, si ahora lo necesito de nuevo, ¿qué creéis que puede pasar? Ahora lo que voy a hacer es levantar un contenedor, inyectar la estructura de datos, rellenarla como yo quiero y luego voy a ejecutar el código SQL que he visto que de derecha, que va a hacer las tablas, va a hacer un orden de la información de lo que yo quiero, va a filtrar por género y me va a devolver el listado de películas que además casualmente yo sé que son más de Star Wars ordenadas como yo esperaría. Y con lo que hemos hecho con esto, con este tiempo que hemos dedicado, es un resultado que es muy interesante, que es, ahora veréis, he ejecutado, he implementado una lógica entre dos clases, he hecho dos tests, es verdad, y he hecho un montón de cosas que digamos así, es el setup propio de cada uno de los tests, pero fijaros, he invertido más tiempo en construir los tests casi que en desarrollar la solución. Y lo que he construido es una solución, no sé si se ve ahí atrás, pero que está casi al 100% cubierta de tests. Eso significa que si hago un pequeño cambio, me voy a dar cuenta ¿sí? de que tal cosa está bien o no está bien. Eso me deja a mí más tranquilo sabiendo que tengo cubiertos casos concretos de los que están cubiertos correctamente. Fijaros que hay un 92% que no, eso significa que hay un 8% de líneas de código que no están cubiertas. Ese 8%, no sé si lo veis aquí en la foto, pero son concretamente estos casos de aquí. ¿Vale? Son estos casos de error que tenemos aquí. Por ejemplo, ¿qué pasa? O sea, ¿cuándo puede producirse estas situaciones de aquí? Pues pueden producirse los casos. Yo no tengo conexión a base de datos o la sede de la sentencia. Lo que estás recordando está mal. Si la sede de la sentencia está mal, significa que vienen nuestros compañeros que han cambiado la base de datos, o yo soy patoso y yo le he puesto el nombre de la columna título, pues le he puesto otro nombre. Entonces tengo que corregirlo. Pero son casos que básicamente, o normalmente, no puedo hacer gran cosa aparte de imprimir una consola y a la posteriori, porque yo tengo acceso a la base de datos, pues no le puedo dejar el listado de películas nada, porque no tengo el listado de datos en sacar. Entonces, aparte de eso, lo que habéis visto es que he implementado una solución que tiene un 92%, un 90 y tantos por ciento de cobertura, simplemente utilizando una mecánica que es diferente a la que se utiliza habitualmente. ¿Vale? Y no sé si tenéis alguna duda, pero esto es la tenía que enseñar. Dicho lo cual, vamos a la última parte, que es el recap. Espero que bueno, al menos os haya ayudado, ¿no? a ver un poco el mecanismo de TDD, cuán útil es, ¿no? Para diseñar y implementar una solución que sea realmente, pues, no sé, efectiva, válida y bueno, sea realmente fácil de mantener desde el punto de vista de cómo, dando pasito a pasito, puedes construir una solución que sea realmente sostenible, ¿no? De la misma manera, os he comentado, es difícil, lo sé, es difícil de mantener ese hábito porque depende mucho de cómo tu código evolucione, cómo decides utilizar tu código o vuestro código para que un tercero venga y monte sobre él. Si hemos desarrollado una solución que es difícil de cambiar, que no tiene texto sujeto, va a ser difícil que luego podamos poner una pieza y ya, pues me quiero comprobar que esto funciona bien. Aplicar sobre el cual luego podrás hacer cosas como MLC, porque digo, la pieza está funcionando como esperaría.
Me merece la pena, al final el software que desarrolla empezando a tener es más barato, es más fácil de mantener, más deseable. Por lo tanto, tiene más confianza, cosas, si le permite hacer cosas de manera más flexible y más fácil, y al final es más fácil de mantener, pues al final, yo creo que es un porque más rápido las ayudas, el límite de la clase, cómo los métodos, cómo al final quedan las clases más claras de explicar las cosas que hacen, y bueno, también es más fácil de construir de una forma concreta. Nos ha dicho que intentáis hacer en las parejas, es más fácil de que si tienes un compañero o compañera que te ayude. No, ponete aquí, así es más fácil, haces el primero, luego estoy de mucho porque cuando tú estás solo, cuando estoy solo en casa, pues finalmente te vienes a hacer algo, no te das cuenta y ya estás famoso. Y es una tontería, pero entonces ya estás permitiendo modo. Ya no estás haciendo porque ya has dado un tiempo, ya tienes que nivel para que tú no tires adelante. Tienes que tener rojo para luego ponerlo. Pero son cosas que es fácil de que uno solo se dé cuenta de que está fallando, pero esta semana que más, pues, te puede ayudar en ese sentido. Y como os decía antes, lo que me da tiempo de practicarlo, hasta que lo interiorices un poco, ¿no? El modelo de las artes marciales, y creo que así es un poco de cómo funciona, digamos, ese mecanismo muy rápido. Así que ya estaría. Entonces, sí. Y todo el equipo tiene no digo que todo el mundo tiene que seguir, entonces, que todo el mundo no solo Sí, claro. En nuestro equipo, claro, el que está trabajando conmigo es difícil para no seguirlo, porque yo soy un poco estricto con eso, ¿no? Es decir, me gusta tener la confianza de que hemos desarrollado algo que puedo por ustedes, pero sinceramente me da igual si lo que tú quieres hacer es construir software y luego testearlo, pero lo que sí me aseguro, o menos en este desarrollo, que es un poco por trabajo, es que aquello de los desarrollos está igual. Si los haces a posteriori y los haces, no tengo ningún problema. Pero si estás haciendo training conmigo, yo intento facilitar el trabajo con parejas y el trabajar de esta manera que diseñado, porque a mí me es más fácil plantear el desarrollo que sea iterativo, que sea gradual y puedan decir, mira, pues ahora tenéis una lista de películas, ahí está, ahí lo tienes, jefe, ya lo puedes probar. O compañeros, si queréis esta interfaz, también está probada, está dando una lista por encima. Ahora esta ficha no me sirve para nada. Bueno, ya la tienes, entonces, no has desconstruido todas las soluciones, yo te voy a te facilito esto. El siguiente te pasa igual que la orden de una manera, el siguiente paso igual de la otra, el tercer paso igual de lo que cambian de X tiempo. Si lo haces de otra forma, tienes que construir primero una medida muy grande, y luego espérate que vea los test, ¿no? De esta otra forma, fíjate que yo gradualmente voy entregando cosas y mis compañeros pueden seguir utilizando. De la otra manera, puedes hacer igual. O sea, que hay gente que, pues, al final se ve el caso, hay un mecanismo de probado, hay un caso de que no sé qué, hay un mecanismo de no sé cuánto, y entonces ahí es donde yo prefiero utilizar este mecanismo. Pero el equipo normalmente, pues depende, la verdad. Hay gente que lo hace utilizando este mecanismo, hay gente que no, y no pasa absolutamente nada. Pero lo que sí intentamos, al menos, es que el software que podemos sea la mayor calidad posible. Y desde ese punto de vista, pues depende del equipo que estemos habituados a utilizar de una forma u otra. Lo que trabajo yo normalmente sí, porque también pues, me dedico a ayudarles en utilizarlo, a practicarlo. sería un punto para También hay muchas empresas que utilizan este mecánica de trabajo y yo creo que eso es un punto a favor también. Hay mecanismos que son más útiles, más prácticos para entregar software funcionando que otros. Y el que lo haga posteriori para mí es un... Bueno, puede ser bien, si no digo que no. Buenísimo. Si no, ya tienes código en producción, está llevado. Pero que haga lo que tiene que hacer. Es ahí donde la diferencia de, ¿no? Yo, claro, que he ido pasito a pasito y he ido haciendo esta pequeña entrega, este pequeño cambio, y tal. Yo le he hecho cómic cada uno de ellos y servirlo, ¿no? A mi código de... Toma, para mi compañero, para que lo vamos a ponerlo en producción, porque está cubierto por ustedes. Si hay algo que está mal, ya sé que no lo voy a subir. Pero al ir pasito a pasito, sé que te puedo entregar esa funcionalidad. De la otra forma, igual tienes que esperar mucho tiempo hasta que llegue. Ah, bueno, espera, que he hecho invitado. Bueno, sí, pero me faltan los test. Entonces está mojado. ¿No? La gente te dirá, sí, bueno, yo creo que lo he probado, ¿no? Bueno, pues, buena suerte. Ahí es donde está la diferencia. Nada.
Preguntas que me hemos convertido, no sé, al principio las instalaciones a la documentación la lengua no la he visto. Claro, la documentación completa que son los tres que he construido, al final se han construido solo dos. Esa documentación al final, en una de las slides he puesto como ejemplo el caso de una clase que tenía un correo concreto y cuando hacíamos algo así, cuando lo ocupaba, los test, ¿no? Una pregunta solo quedaban ya frases entendidas, ¿no? Como frases orales que cualquiera podría explicar. Y eso es parte de la documentación que nosotros utilizamos. Esta documentación, digamos, útil para el desarrollador. Que yo tenga una página en un wiki, en un lugar externo que no esté en el código, hace que eso acabe saltando, haciéndose o no haciéndose igual. Es fácil que cuando acabe el código me olvide, ¿no? De que la documentación que tengo en otro lugar no la pueda cambiar. En cambio, teniendo los ustedes al lado, que sé que además expresamente me está describiendo un caso concreto, es documentación viva, es algo que, ostras, pues si este calculador tiene que hacer no sé qué, o tiene que hacer de otra manera, o ahora lo voy a enviar por WhatsApp, lo envío no sé qué, lo tengo ahí. Otra cosa de la documentación, digamos, para hacer. No, me refería a Internet. No, el sistema, claro. Y ahora, otra línea, estamos en el código docente. Y haremos la pregunta opinal personalmente. Yo soy profesor de la ¿hasta qué punto debería haber en la asignatura en pedagogía continua test? ¿A qué nivel? ¿Empezar desde el principio con eso? Sí, no. ¿Y tu caso? ¿En qué momento aprendiste? ¿Durante la titulación aprendiste esto o no? ¿O cuándo fue la primera vez que llegaste aquí, no? Es una pregunta muy buena. Yo empecé a trabajar en Java en la versión 1.1 o 1.2, a por el año 99. Estaba acabando mi primera carrera en informática, la diplomatura que había entonces, y empecé a trabajar porque me interesó a mí, porque dije, pues tenemos tiene una pinta de plan a probar. Evidentemente la carrera no recuerdo personalmente el hincapié en el hecho de la testeabilidad, de que los componentes se desarrollaran con una calidad determinada, que fueran, digamos así, testeables, etcétera, etcétera. Y creo que es algo que debería ser a día de hoy está cambiando, ¿no? Pero sí que creo que debería ser necesario desde el punto de vista de la ingeniería del software, pues da un valor, porque los patrones siguen siendo, ¿no? Soluciones que tienes que ir entendiendo, maneras de cómo aplicar una solución o otra, ¿no? Pues yo qué sé. Si quiero formatear una información a una determinada, tengo un patrón que me ayudará, ¿no? A realizar esa formateada de una forma u otra. Tengo patrones que me permiten hacer acceso a aspectos que van a ser físicos, un montón de patrones que son súper útiles, ¿no? Los diseños de repositorio, que son muy clásicos también. La cuestión está en que patrones van a seguir existiendo, pero que los desarrolladores que vengan a posteriori tengan el valor de entender que un código testeado es un valor respecto al código testeado, es algo que yo creo que demuestran sobre lenguajes algoritmos cuando al final tienes un empleador o tienes a alguien, ¿no? Que realmente está pagando algo por un código que construyes. Si ese código funciona, pues no pasa nada, puedes vivir toda tu vida. Y personalmente lo digo, que lo dejo muy buena desarrollando, igual no hace tantos test como yo. Pero yo personalmente soy una persona que me olvide de las cosas, que no tengo capacidad para entender todo, soy muy vago y lo asumo. Yo sé que soy vago porque si puedo ahorrar mi método de cliente, pues intento ahorrar porque no tengo ganas de recibir más de lo que necesito. Ahí es donde creo que faltan habilidades y mecanismos y conocimientos que deberían integrarse de, oye, pues es que no en el día de la mañana, cuando construyamos software, y no digo software, no sé, que vaya de luna, por decir algo, pero todo software al final necesita que funcione como se espera. Y al final, cualquier persona necesitará verificar que cada comportamiento está funcionando o no funcionando, y sobre todo, ayudarte a que un viernes a las, no sé, 12 de la noche, no tengas que estar delante de la pantalla porque te dejaste algo y alguien te está llamando porque el sistema no funciona como debería. Y como fuiste tú el que lo desarrolló aquella parte, pues te toca a ti cambiarlo en ese momento, conectarte a donde fuera y hacer los cambios que correspondieran, etc. Eso está realmente, el día de hoy sigue pasando, porque creo que falta esa cultura y esa enseñanza de, bueno, que ahora tiene y entregar un software que de manera continua esté probada, los test, el diseño de buenos test, continuous delivery,
Como las dos piezas. Yo personalmente, para mí es como... yo lo veo así. Como sí. Se ha hablado mucho de la interacción continua y demás, pero estamos en el mundillo, sabemos, pero claro, esto que he enseñado es un mecanismo de entrega de valor continuo en el sentido de que yo hago un test, escribo un código y lo entrego, ¿no? Esto mismo, si lo juntamos con sistemas más o menos complejos, tú puedes estar integrado con código de terceros, de manera que eso se esté probando lo más ágilmente posible, lo más rápidamente posible. Ahí es donde entra la continuous integration, continuous delivery, y patrones de desarrollo que lo que hacen es facilitar que tu código esté lo más ensemble posible, lo más fácilmente unido con piezas de terceros. Como tienes un software como puede ser Dynatrace, que tienes un producto que es enorme, que cubre una infinidad de casos y de interpretación de terceros, pero lo que quieres es que todas las piezas acaben funcionando bien entre sí, y eso significa que tienes que probar una guía de lecciones, una cantidad de combinaciones X, y ahí es donde continuous integration y demás ayuda a ver los beneficios. A mí me parece que es una de esas cosas que son, bueno, creo que no recuerdo precisamente que a mí mis tiempos de estudiante me compartieran, y creo que es algo que tiene mucho sentido porque al final es algo que además todos los estudiantes vais a encontrar un sistema de integración continua en el sentido de que pues la empresa o la organización a la que vayas a trabajar al final tendrá un sistema que comunicará X cosas y que seguramente probarán de una manera determinada. Pero todo eso no lo podrás tener en tu ordenador seguro. Es imposible que tengas un ordenador tan potente como lo que al final nosotros se imagina un sistema como da igual, Facebook, como al final eso es una red de ordenadores que cada uno hace unas cosas concretas. Para que todo eso se pueda probar, pues evidentemente el sistema de integración continua que utiliza probar cosas. Tu parte, se puede probar de manera conjunta. Eso hace que tu software, que más local, tenga más complejidad todavía. Y esos mecanismos de prueba continua son realmente lo que salva la vida de que los desarrollos estarían muy perdidos. Y pues nada, un placer por nuestro lado. No sé, Andrea, Sí, bueno, tenemos la última slide. Bueno, publicidades, chicos, la verdad que vaya, ya hemos contestado a esa pregunta antes, ¿no? A la motivación. Nosotros tenemos dos partes, ¿no? Dos departamentos, ¿no? Y cada uno diría que hay actividades, ¿no? Para detectar vosotros que, bueno, todavía está en la carrera o que casi acaba la carrera, ¿no? Tanto tercero como igual. En tema de prácticas, bueno, estoy escuchando que agregan unas prácticas que están bien. Entonces, vale, lo que os digo en el departamento de la lo que os digo es siempre tener monitorado con nuestra página web, porque bueno, ya siempre he visto las informaciones actualizadas. Y aparte de eso, mi consejo es simplemente de agregarme tanto a mí como a Nacho para que estamos en contacto. O sea, que quizás cuando estéis trabajando las prácticas, las escribís y ya veremos cómo concretar una administración. Esto es una regla. El tema de comprobados definidos sí que tenemos también en el departamento más de conocimiento, como ya decía. O sea, el departamento que se encarga de las relaciones con el cliente. Básicamente más se usa la integración con la plataforma, el cliente con, no sé, la relación con las issues o, no sé, análisis de datos sobre su datos específicos de business, a través de la plataforma, cualquier tipo de consultoría en Netflix que lo tenemos y está en nuestro departamento de consultoría. Y es importante que tenemos indefinido un time desde el día 1 y que empieza con su formación. Empieza con su formación, pero que no tienes que probar ni nada. Simplemente vos ves que tienes análisis, haciendo determinado y empieza con ese programa de formación profesional del mundo. Es un programa de formación que incluye tanto elementos de archivos de la plataforma, tanto de esos archivos, como cursos de business, como presentaciones, como comunicación de manera efectiva, profesional, lo que buscamos son consultores. Y por eso, si hay algún estudiante de cuarto que ya está afuera, y lo digo también a los profesores, la próxima clase probablemente empezará en junio o julio. Eso significa que empezaremos con el proceso de reclutamiento en eso es la respuesta a la posición oficial de nuestra web.
y bueno, lo puedes explicar ahí sin problemas. Pero aparte de esto, mi consejo es que no nos agregamos en el LinkedIn y bueno, en la impresión de Android, en Apple, en Drive y nada, eso es todo de mi lado. Muchísimas gracias por venir hoy, la verdad, y bueno, espero que os haya gustado y lo que sea interesante, ¿no? Como escuchar de las empresas, todo lo que hacen y sobre todo de manera sí, un poco pues, innovadora, de instalar, ¿no? Las empresas de hacerlo, y que ahora es interesante. Un poco de que la universidad no tendrá acceso. Y bueno, Lo intentamos, no tenemos, pero lo intentamos. bueno, eso es ¿no? Una buena cosa. Y nada, muchas gracias, la verdad, y que podemos llegar a tu todos. Gracias.